Qué hermoso es estar en familia. Amén. En nuestra familia de la fe. Qué hermosa es la iglesia del Señor. El Señor ama a su iglesia. Yo sé que como iglesia, como cada iglesia, hay imperfecciones, ¿verdad? Pero el amor del Señor es tan grande hacia la iglesia. Abren sus Biblias a Lucas capítulo 18. ¿Y por qué no oramos primero y pedimos la bendición del Señor sobre la predicación de su palabra? Padre, gracias por este día. Este es el día que has hecho tú. Gracias por tu presencia, por medio de tu Espíritu Santo, que tú estás aquí con nosotros. Te honramos, te damos, Señor, toda la honra que tú mereces, Señor. Padre, yo pido, Señor, que tú ministres a cada corazón en esta mañana. Padre, yo pido una unción fresca, yo pido tu gracia para comunicar lo que hay en tu corazón para tu iglesia. Y que tú, Cristo, recibas toda la gloria. Amén. Amén. Nosotros acabamos de entrar en un año nuevo, año 2025. ¿Cuántos lo creen? Pero yo tengo suficientes años para recordar un año nuevo que era muy diferente de los demás. ¿Cuántos recuerdan el año nuevo en el cuando entramos en el año 2000? ¿Cuántos recuerdan esa crisis? Quizá algunos que dicen, ay, ni siquiera yo existía aquí. Bueno, para los que todavía no habían nacido, en ese año, a los finales del año 1999, nos decían que por un problema, un error en los programas informáticos con la tecnología, que las computadoras no iban a reconocer la fecha cuando entramos en el año 2000, que eso iba a causar muchos problemas en las empresas y como que iba a ser una crisis mundial, ¿recuerden? Y bueno, gracias a Dios no pasó así como nos decían. Pero yo recuerdo en aquellos días, alguien me mandó una lista. Y me decían, esto es lo que se necesita para vivir en estos días. Eso es lo que se necesita para superar esta crisis. Y yo vi la lista, no lo creía, pero gracias a Dios yo no necesitaba esa lista. Pero hay cosas que nosotros necesitamos para vivir una vida en victoria en nuestros días. ¿Qué se necesita para vivir una vida victoriosa en nuestros tiempos? El pasaje que vamos a leer en esta mañana nos dice, en este pasaje nos dice Jesús, que es la gran necesidad de la iglesia en los últimos días. ¿Cuántos saben que la venida del Señor se acerca? Cristo vino y vendrá otra vez. Él vino como bebé, creció y murió en la cruz para nuestra salvación, ascendió al cielo y un día Él va a regresar para su iglesia. La porción que nosotros vamos a leer en esta mañana sigue un capítulo que al final del capítulo 17 habla acerca de la venida del reino. Es importante saber que la Biblia cuando fue escrita no tenía las divisiones de capítulos y versículos. Eso fue añadido después y para nosotros. Imagínate intentando encontrar el pasaje en esta mañana sin tener números de capítulos y versículos. Sería muy difícil, ¿verdad? Así que gracias a Dios tenemos esas divisiones. Pero debemos entender que en lo original no estaba dividido de esa forma. Así que lo que vamos a leer en un momento sigue lo que Cristo estaba diciendo a sus discípulos acerca de lo que va a pasar en los últimos días. En esta porción, capítulo 18, nos dice qué se necesita para enfrentar los retos de los últimos días. Vamos a ver en capítulo 18, comenzando en versículo 1. También les refirió Jesús
una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Vamos a hacer una pausa breve allí y me gustaría que ustedes repiten conmigo, repiten esto, yo necesito orar siempre y no desmayar. ¿Pueden decir eso otra vez? Yo necesito orar siempre y no desmayar. Ahora vamos a leer la historia que Cristo contó a sus discípulos para enseñarles esta verdad. Versículo 2. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Cuándo clamen los escogidos? Día y noche. Dice, se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Esta historia que acabamos de leer es una parábola. Una parábola es una historia terrenal que nos enseña una verdad espiritual. En este caso lo tenemos bien fácil. Lucas nos dice desde el principio el propósito que Jesús tenía en contar esta historia. Mira, en versículo 1 nos dice que les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es una necesidad. Es una necesidad. Así como tú necesitas cosas para tu vida física. ¿Qué es lo que necesitas? Tú necesitas oxígeno, tú necesitas comida, tú necesitas sueño. Así como tu vida físicamente necesitas esas cosas para tu vida espiritual, para tener éxito en la vida, para vivir una vida en victoria, tú necesitas orar y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Yo quiero alinearme con el propósito de Jesús en esta mañana y me gustaría que cada uno de nosotros reconozcamos la importancia de la oración. Quizá algunos aquí dirán, ya tengo una vida de oración. Quizá ya tienen el hábito de oración y qué bueno que es así. Qué bueno que tienen ese hábito, pero yo creo que todos podemos crecer en nuestra vida de oración, ¿verdad? No hay persona aquí que no tiene lugar para crecer. Tenemos esa necesidad de crecer en nuestra búsqueda del Señor. Si yo les digo, completen esta frase, yo necesito, y complete la frase. Tú podrías completar esa frase de muchas maneras. Quizá algunos dirían, yo necesito trabajo. Quizá algunos dirían, yo necesito comida. Quizá los solteros dirían, yo necesito un esposo, una esposa. Tú podrías completar esa frase de muchas maneras. Pero hermanos, hay que entender que la oración es una necesidad para cada persona. Nosotros necesitamos buscar al Señor en oración. Hay cosas en nuestra vida que son necesarias y hay otras cosas que quizás nos gusten, pero no son necesarias para la vida, ¿verdad? A mí me gusta el café y hasta a veces yo siento que es necesario, pero nosotros terminamos una semana de oración y bueno, vi que puedo vivir una semana sin café. Así que aunque me gusta, no es necesario. Pero muchas veces nosotros damos más importancia
importancia a las cosas que realmente no son necesarias y no damos prioridad a las cosas que son necesarias y importantes. Y hay que organizarnos, hay que organizar nuestros días para que demos prioridad a lo importante, que pongamos al Señor primero, que Él tenga ese primer lugar. Es una necesidad y el Señor quiere que crezcamos en nuestra vida de oración. Yo creo que todos podemos decir que en algún momento nos ha costado orar, ¿verdad? ¿O solamente yo? Les digo honestamente, en esta semana, cuando comenzamos el ayuno, el segundo día, la verdad me sentía bien mal físicamente y yo sé que es por dejar el café. Yo sé eso, reconozco eso, pero me daba mucho sueño, no me sentía bien y me costaba enfocarme y yo tenía que disciplinar mi carne. Hermanos, la carne es débil. Recuerden la historia de cuando Jesús pide a Pedro, a Jacobo y a Juan a apartarse con él. Recuerden la noche antes de la crucifixión. Él llama a sus discípulos más cercanos y él les dice, quédense aquí y velen. ¿Y qué es lo que hacen? Se duermen. ¿Cuántos se han dormido cuando se supone que están orando? O cuántos han dicho, voy a levantarme temprano, voy a poner la alarma y suena el reloj y bueno, lo apagan. Yo creo que ha pasado a todos o a la mayoría en algún momento. La carne es débil. La carne pide sentarse enfrente de la televisión viendo horas y horas de Netflix o estar en las redes y alimentándose de esas cosas. Pero tenemos que aprender a disciplinar la carne. Si tú das lugar a la carne y a los deseos de la carne, si tú solamente sigues los deseos de la carne, vas a terminar bien mal. Hay que tener disciplina en la vida, disciplina tu carne y enséñate a deleitarse en la oración, en la presencia del Señor. Hermanos, la oración no es complicada. No tiene que ser cosa muy complicada, pero sí tiene que ser sincero. Porque mucha gente oran sin orar. No sé si me explico. O sea, repiten palabras, pero realmente esas palabras no vienen de su corazón. Están nada más diciendo palabras rápido. A veces la gente lo hace antes de comer. Bendice mi comida, Señor, gracias. Y realmente no están pensando en lo que están diciendo. Están diciendo palabras sin sentido. No están hablando con el Señor. Hermanos, cuando oramos, hay que orar con sinceridad. Hay que ser sincero. No tiene que ser cosa complicada. La oración es para todos. A veces la gente piensa, la oración es para las mujeres viejas que no tienen nada que hacer. Hermanos, no es así. Yo doy gracias a Dios que en esta semana nosotros tuvimos varios jóvenes que llegaron a la oración. Y hasta a veces pedían ride. Dame un ride para llegar a la oración. La oración es para hombres, para mujeres, para personas mayores, para jóvenes, para niños. La oración es para todos. Y quiero en esta mañana tomar un momento para hablar a los varones, los que son familia. Varón, a usted le toca dirigir a su familia en oración. Y yo sé que hay mujeres solteras aquí, hay madres solteras. Y si no hay un varón en la casa, o si quizás si su esposo no está sirviendo al Señor, si ese es el caso, entonces mujer, usted dirige su familia en oración. Pero hay que practicar la oración en casa. La carne es débil y también tenemos un enemigo. Satanás quiere hacer todo lo posible para distraerte y que no pases tiempo en la oración. A veces la gente dice, me cuesta orar porque su relación con el Señor está rota. No están bien con Dios. Hay un pecado no confesado. Hay algo que está en su vida que está estorbando su relación con el Señor. Y dice, no estoy bien con Dios, no puedo orar. Hermanos, si eso es el caso, corre al trono de la gracia.
Pide misericordia. Hay una historia en la Biblia de un hijo pródigo que se apartó de su padre. Vivió una vida mala, una vida apartada de su padre, pero cuando se arrepintió y decidió regresar a casa, su padre lo recibió con gozo y brazos abiertos. Así te recibe el Señor. Corre a Él. A veces la oración nos cuesta porque tenemos mucho que hacer. Estamos distraídos con todas las cosas que tenemos que hacer. Uno de nuestros presidentes, Abraham Lincoln, dijo una frase famosa, quizás lo han escuchado. Él, antes de llegar a ser presidente, él era leñador, cortaba leña. Y él decía, denme 6 horas para talar un árbol. Y yo pasaré las 4 primeras afilando el hacha. ¿Han escuchado esa frase? Y él entendió que usando un hacha desfilada requiere mucho más esfuerzo, más trabajo. Y a veces estamos intentando resolver un asunto en nuestras propias fuerzas sin pedir la ayuda de Dios. Y Dios nos está diciendo, pídame y yo les daré. Recuerden Mateo 7, versículo 7. ¿Cuántos saben de memoria este versículo? Pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. El Señor nos invita, pídenme y yo les daré. Buscan y me van a encontrar. Llamen y yo les abriré. Hermanos, muchas veces pensamos, bueno, tengo mucho que hacer, nada más voy a pasar un poco de tiempo. No realmente dedicamos el tiempo necesario o no estamos muy enfocados en la oración. Pero la oración te hará más eficaz en lo que tú haces si tú dedicas ese tiempo a Dios primero. Yo realmente creo que cuando nosotros ponemos a Dios primero, Dios prospera los demás. Él te hará más eficaz. No vas a tener éxito y como Dios define el éxito, ni una vida productiva según el plan de Dios, si no oras, si no pasas tiempo con el Señor. Muchas veces vemos las historias en la Biblia de los grandes hombres y mujeres de Dios y pensamos, yo quisiera hacer algo como ellos, y los vemos como diferente que nosotros. Los vemos como de una persona no común como nosotros. La Biblia dice de Elías. Elías era un hombre en el Antiguo Testamento que hizo muchos milagros. Y la Biblia nos dice que él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Saben lo que eso quiere decir? Era tan humano como tú y como yo. Nosotros vemos esos milagros, esas grandes cosas que logró y pensamos, wow, él es diferente que nosotros, pero sí, era tan humano como nosotros. Pero ¿qué nos dice la Biblia de él? Nos dice que en Santiago 5, versículo 17, que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente. ¿Cómo oró? Fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Wow. Luego dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. La oración marcó la diferencia. Recuerden, nosotros hace tiempo tuvimos unos domingos que estuvimos predicando sobre la vida de Nehemías. ¿Cuántos recuerdan eso? Recuerden que Dios le llamó a construir una muralla. Y era un trabajo bien difícil. ¿Alguien recuerda cuánto tiempo lo construyó? En 52 días. Algo que parecía ser imposible humanamente. Pero vez tras vez en el libro de Nehemías leímos acerca de la vida de oración de Nehemías. Que él oraba día y noche. En otras palabras, tenía una vida de oración
con constancia. Hermanos, este pasaje nos dice que debemos orar cuando, Lucas 18, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo creo que todos hemos en algún momento comenzado algo y no lo hemos terminado, ¿verdad? Yo tengo proyectos que yo he comenzado. A veces en el principio del año hacemos metas y comenzamos bien, pero no terminamos. Hermanos, nunca dejes de orar. Hay veces en que presentamos una petición ante el trono de misericordia, el trono de la gracia del Señor, y no vemos una respuesta inmediatamente y nos desanimamos y dejamos de orar. No dejes de orar. El pasaje que leímos en Mateo 7, versículo 7, cuando el Señor dice: pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. En griego, los verbos allí representa una acción constante, continua. En otras palabras, Él está diciendo: piden y siguen pidiendo, buscan y siguen buscando. No es una acción de una sola vez. Tenemos que tener constancia en la oración. La Biblia nos dice: orad sin cesar. No dejen de orar. Hermanos, no son los que comienzan la carrera los que van a recibir la corona de justicia. Son los que terminan la carrera. Y los que terminan la carrera tienen que tener perseverancia. En Mateo 24, este pasaje de Mateo 24 nos habla de los últimos días también. Y nos dice que en los últimos días que muchos van a tropezar. Nos dice que es lo que va a pasar con la iglesia. Muchos van a tropezar. Que tú no seas uno de ellos. Nos dice que muchos van a ser engañados por los falsos profetas. Que tú no seas uno de ellos que son engañados por las falsas enseñanzas. También nos dice que el amor de muchos se enfriará. Que tú no seas uno de ellos, que su amor se enfría. Pero luego dice esto, luego dice en versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Hay que perseverar. Hay que perseverar. Y para tener fuerza, para perseverar en la carrera, tenemos que perseverar en la oración. La historia que Cristo nos cuenta en este pasaje nos habla de la constancia en la oración y la persistencia. Hay dos personajes en esta historia, quienes son el juez malo y la viuda. El juez malo, dice el pasaje en Lucas 18, que el juez malo ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. O sea, ese era un juez tan malo que no le importó qué pensaba Dios ni lo que pensaban los demás. A veces la gente hace el bien porque tienen temor de Dios, ¿verdad? De corazón sincero. Hay otras personas que hacen el bien no porque tienen temor a Dios, pero porque quieren los aplausos de los hombres, quieren quedar bien, ¿verdad? Pero él no le importó. A este juez no le importó lo que pensaban los demás. A veces hay gente, y quizá este juez, yo me imagino que era una de esas personas, que a veces la gente hacen un favor porque esperan algo en cambio. Pero la viuda no tenía nada que darle. No tenía quien la defiende. Las viudas en aquel entonces eran personas consideradas como personas de poca importancia en la sociedad, personas indefensas. Y ella viene ante un juez malo. Este es un juez como de villa, de pueblo chiquito. Y seguro que ella sabía, porque todos deben saber si es malo, que tenía esa reputación. Y hay que entender, esto no pasó en la real. Esto es una historia que Cristo está compartiendo para enseñarnos una verdad.
Pero viene ante este juez sabiendo que es malo. Imagina la valentía que requiere eso para presentarse. ¿Y qué es lo que dice? Ella pide justicia. Hazme justicia de mi adversario. Y dice, él no quiso. Pero no solamente, versículo 4, no solamente dice él no quiso, pero no quiso por algún tiempo. O sea, no nos dice cuántos días, cuántas veces, pero pueden imaginar la primera vez ella, hazme justicia. No, la respuesta es no. Así que muchos en ese momento dirían, ok, y bueno, serán por vencidos, pero ella no. Ella regresa. Tocando la puerta otra vez. Aquí estoy, tocando la puerta otra vez. Hazme justicia de mi adversario. No es la respuesta. Pero esa viuda regresa y regresa y regresa. Pueden imaginar, quizá el juez se levanta por la mañana. Ay, esa señora. Allí está otra vez. Quizás por la ventana, quizás sale de la puerta. Allí está. Dice, le estaba agotando la paciencia. Hace años, cuando yo leía esta historia, algo que yo no entendía, yo pienso, bueno, ¿está comparando a Dios a un juez injusto? Y no. Esta es una historia de contraste, entiende bien el punto. Dios no es como el juez injusto. La Biblia se refiere a nuestro Señor como el juez justo. Nosotros no somos como esa viuda que no tiene quien la defiende. Nosotros somos los escogidos, somos los hijos de Dios. Tenemos un Padre que nos ama y nos cuida y que nos escucha. Es una historia de contrastes. Lo que el Espíritu Santo quiere resaltar aquí es que Dios es diferente que ese juez malo y injusto. Dios es justo. Dios es bueno. Dios nos ama y tiene compasión de nosotros. Lo que Él quiere resaltar aquí es que nosotros somos los escogidos. No somos como esa viuda que, bueno, en aquel entonces que no tenía, la sociedad no la veían como una persona de mucha importancia. Nosotros somos los escogidos de Dios. La Biblia nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos salvó por el puro afecto de su voluntad. Por amor, Él te salvó, te escogió. Yo tengo 3 hijos, pero yo no los escogí, Dios me los dio, ¿verdad? Para escoger a alguien, tú tienes que poner la mirada, ese quiero yo. Así Dios te escogió. Nosotros somos los escogidos. Aquí nos dice, versículo 7 dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que clamen a Él día y noche? Se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Y luego dice versículo 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hay una pregunta. Esta porción termina con una pregunta. Cristo cuando regresa, Él va a hallar fe en la tierra. Lo que está diciendo es que si Él va a encontrar ese tipo de fe, una fe que persevera, una fe que no se da por vencido, una fe que sigue pidiendo, una fe que sigue buscando y sigue llamando. Nos está invitando a perseverar en la fe, a mantenernos firmes en la fe. Hermanos, la fe es fortalecida con la oración. Yo sé que cada uno de nosotros, quizá en algún momento, hemos luchado en esta área de la vida, pero mi deseo en esta mañana es que la iglesia entienda que la oración para el creyente no es opcional.
es una necesidad, así como tu cuerpo físico necesita oxígeno en esta mañana. Tú no podrías vivir. Tu vida espiritual necesita comunicarse con tu Señor y tu Salvador. Tú necesitas esa comunión con Él. ¿Qué se necesita para vivir una vida victoriosa en nuestros tiempos? Necesitamos orar siempre y no desmayar. Amén. Póngase de pie. Hermanos, la oración no es una carga. El hecho de ser necesario no quiere decir, el hecho de que es necesario no quiere decir que es una carga. La oración debe ser un gozo y puede ser un gozo. El Señor puede despertar un amor en ti para que tú busques y tú anhelas estar en su presencia. Pero si hay algo en tu vida que está estorbando esa comunión con el Señor quiere que tú regreses a Él en esta mañana. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a entrar en un tiempo de oración y después un tiempo de alabanza. Si tú estás aquí y tú reconoces que en este momento no tienes una relación con el Señor y tú quisieras, y quizá hay pecado que está estorbando esa comunión con el Señor. El Señor te está invitando, ven, yo te recibo, arrepiéntete, ven a mí, yo te recibo. Él desea que tú corras a ese trono de la gracia. Si eso eres tú, díselo a Él. Vamos a orar y vamos a todos a hacer esa oración. Que el Señor nos ayuda a no permitir que nada estorbe nuestra comunión con Él. Padre, perdónenos, Señor, si hay cosas que han estorbado nuestra comunión contigo. Decidimos, Señor, apartarnos del pecado y buscarte a ti encima de todas las cosas, Señor. Iglesia, decídete a buscar a Dios, a ponerle a Él primero. Con los ojos cerrados, si tú estás aquí y tú dirías, yo necesito volver al Señor, yo necesito volver al Padre, levanta la mano bien alto. No voy a avergonzarles, pero nada más para saber si hay alguien que tú dirías, yo no tengo ahora en este momento una relación con Dios, pero yo quisiera comenzar. Levanta la mano bien alto. Gloria a Dios, sí. Si habrá alguien más. Gloria a Dios. Para las personas que levantaron la mano, pueden repetir esta oración conmigo. Como yo les dije, la oración no tiene que ser complicada, pero sí tiene que ser sincera. Yo les voy a pedir que todos juntos repetimos esta oración y que venga del corazón. Padre, yo reconozco que he pecado. Padre, yo te pido perdón por mis pecados. Cristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, que tú moriste en la cruz. Repiten conmigo, tú moriste en la cruz por mis pecados. Ahora yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a seguirte y obedecerte todos los días de mi vida. Amén, amén. Gloria a Dios por esas personas que decidieron hacer el compromiso. La decisión de seguir a Cristo es la mejor decisión que hay. Ahora yo quisiera que todos tengamos un tiempo de oración, que levantemos un clamor. Quizá hay una necesidad en su vida y vamos a presentar esas peticiones. La verdad es que todos tenemos necesidad, ¿verdad? A veces no todos lo reconocen, pero todos necesitan del Señor. Y que vamos a presentar nuestras peticiones como los escogidos que claman a Él día y noche. Quizá tú has puesto otras cosas que realmente no son necesarias.
Les has dado esas cosas más importancia que las cosas del Señor. Y el Señor quiere que tú ordenas tus prioridades en esta mañana. El Señor quiere que tú puedes alinear tu corazón, ajustar tus prioridades a sus prioridades, que le pongas a Él primero, que regreses a una intimidad con el Señor. Él te está invitando y nos está invitando a todos que entremos más profundo en la comunión con Él, una relación más profunda con la oración. Lo necesitas para vivir una vida productiva según la voluntad de Dios, una vida victoriosa en nuestros tiempos. Necesitas tener esa comunión con el Señor. No hay otra forma, no hay ningún sustituto para esa comunión. Algunos están regresando a Él, ese primer amor. Que el Señor ponga en nosotros. Ayúdame a orar, iglesia. El altar está abierto. Para los que quieren pueden pasar y vamos a orar juntos. ¿Cuántos pueden correr conmigo al trono de la gracia? Yo necesito en esta mañana. Yo necesito de que corramos juntos a ese trono de la gracia. Padre, venimos ante ti. El altar está abierto. Si quiere venir y pasar, si necesita oración o si solamente quiere postrarse aquí, decir: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Gracias, Señor. Nos presentamos ante ti. Corramos al trono de la gracia. Te necesitamos. Nos humillamos. Nos humillamos. Eres mi todo y mi primer amor. Iglesia, vamos a levantar un clamor que se escucha. Que se escuche nuestra adoración, que se escucha. Señor, tú eres nuestro todo. Te buscamos a ti. Te buscamos a ti. Despierta, Señor, amor en nuestros corazones. Una pasión por tu presencia. Ayúdanos a amar más tu presencia. Ayúdanos a amarte más y más. Ayúdanos a disciplinar la carne. Y enséñanos a gozarnos en tu presencia. Es un gozo buscarte. Es un gozo, Señor. Hermanos, hay plenitud de gozo en la presencia del Señor. No es una carga. No es una rutina, no es una religión. Él te llama a una relación. Gloria al Señor. Oh, eres mi primer amor en la mesa. En la mesa. Solos tú y yo compartimos vino y pan. Unión perfecta en nuestra comunión. Eres mío y tuyo soy. Eres mi
las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de mi religión, quita los moldes, grande tú eres, grande. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo, haz lo que quieras conmigo. Día, noche, night and day, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Día y noche, noche, día, adoración. Día y noche, noche y día, adoración. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Día y noche, día y noche, noche y día, adoración. Día y noche, noche y día. Y día y noche, noche y día, adoración. Día y noche, noche y día, adoración a ti, Señor. Día y noche, noche y día, adoración. Día y noche, noche y día, eres digno de Lugares. Quiero dar un consejo a todos que en algún momento les ha costado orar, que yo creo que es todos, ¿verdad? Y todos hemos tenido un momento en que honestamente los deseos de quizás de venir a la casa de Dios, que no hubo ese deseo allí, o quizás no hubo ese deseo de leer la Biblia o ese deseo de orar. Mi consejo es hazlo de todos modos. Disciplina tu carne. Yo no sé las veces en que realmente quizá me sentía mal o con sueño y solamente quizá quería tomar una siesta o algo, pero decidí leer mi Biblia, orar. Y después de comenzar yo experimento tanto gozo. Pero uno tiene que comenzar. Hazlo de todos modos. Y sigue orando, sigue buscando, sigue tocando la puerta. Cuando tú no tienes deseos de venir a la casa de Dios, ven de todos modos. No escuches la carne. Cuando no tienes ganas de orar, ora de todos modos. No des lugar a la carne. Cuando no tienes deseos de leer la Biblia, hazlo de todos modos. Y vas a encontrar que haciendo eso como disciplina, vas a encontrar que cambia no solamente de ser disciplina, pero de ser un deleite.